Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Clase del Libro, El FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de Encuentros y ahora en la página web de Autores Indie donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde. Deciros que el día 11 de enero en el Centro Cultural Rociero Nuestra Señora de Esperanza de Badalona, que está en la calle Andrés Segovia 4445, voy a presentar a las 6 de la tarde este libro de La pelirroja rebelde y el que quiera acudir pues será bien recibido. También en mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, Noble plebeyo, El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno, y reseñas de obras de grandes autores, como El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. He abierto una sesión dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios. Deciros también que el 13 de enero del año que viene, él va a dar una conferencia sobre Granada en la Casa Andalucía en Barcelona a las 7 de la tarde y todo aquel que quiera acudir será bien recibido. También hago novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como son La Torre de Piedra de la Costa y El Castillo de la Imaginación, y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el ciclo de la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a hablar de un tema que en realidad son varios en origen, como es la disciplina. Os he hablado de la armadura de Dios, y tiene mucho que ver con esto, y os he hablado del libre albedrío, y os he hablado también de la salvación, de la predestinación, es decir, de muchas cosas que todas ellas engloban lo mismo, que es ese deseo de Dios de salvar a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo, y que lo hemos visto a lo largo de toda la Biblia, y que esto implica el libre albedrío, implica una serie de temas que tienen que ver todo con lo mismo, ¿no? Este deseo de Dios, del Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, de para la humanidad tener un plan de salvación y tener un plan de volver al paraíso terrenal. Ese paraíso terrenal que perdieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, porque le dijeron no a Dios y le dijeron sí al diablo, que a fin de cuentas no les había dado nada, les engañó y ellos, por su propia voluntad, porque en ningún momento fueron forzados a ello, aceptaron esta mentira. Y vemos luego las consecuencias que esto ha tenido a través de los siglos y a través del tiempo, y que a nosotros también nos ha alcanzado esas maldiciones en forma de enfermedades, muerte, guerras, bueno, el gobierno del mundo y del hombre que ha sido un fracaso total, y que esto lo vamos a ver ya al final de los tiempos, que es la época en que nosotros ya estamos viviendo, en el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, que es el libro de la Revelación. Entonces, yo hablo de la disciplina porque tiene mucho que ver con este don que nos da Dios, con este privilegio, con este poder que nos presta a través de ser ya cristianos, de habernos convertido, haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y a partir de aquí tenemos que tener una armadura, la armadura de Dios, para podernos de alguna manera enfrentar y blindar contra nuestros enemigos, sobre todo espirituales, como son los demonios y Satanás, que intentan arrebatarnos la gracia, porque ellos ya no la tienen, la amistad con Dios, y también arrastrarnos al infierno. Entonces, dentro de esta armadura de Dios está la fe, está la predicación de la palabra, está evidentemente leer la palabra de Dios y sobre todo cumplirla. Esto es la armadura de Dios. Pero dentro de esto está la disciplina, es decir, que nosotros, aparte de la responsabilidad que tenemos ya como cristianos, que somos sellados, es la señal del cristiano con el Espíritu Santo, y esto lo ven no los hombres, sino evidentemente los seres espirituales que nos rodean, como los ángeles de Dios, los ángeles santos de Dios y los demonios, pese a que nosotros también somos espíritu, pero como somos carnales porque estamos en el mundo, no podemos ver
ese mundo espiritual que está alrededor nuestro y que es más real que lo real, porque de aquello ha surgido esto, entonces nos corre Dios el velo y vemos, no con los ojos físicos, sino con el espíritu, vamos a poder ver aquello que nos está vedado. Entonces es cuando empezamos a entender muchas cosas que no las habíamos podido entender, porque yo ya he dicho que con nuestras propias fuerzas o con nuestra inteligencia no podemos ser capaces de entender lo que está más allá del mundo, digamos, físico, de este mundo que estamos viviendo, el mundo de los sentidos. Y que evidentemente ya he dicho también que una persona, por sabia que sea, desde el punto de vista humano, es totalmente ignorante respecto de las cosas de Dios. Si a Dios no se le pide ayuda, Dios no nos va a poder, o nosotros no vamos a poder entender muchas cosas, porque esto proviene de Dios, está más allá de nuestra razón, y Dios nos lo da a través del Espíritu Santo, si se lo pedimos con humildad, y Dios nos ilumina el cerebro. Y entonces ya somos capaces de entender muchas cosas que antes no entendíamos, que las veíamos totalmente oscuras, y que luego también podemos ser un instrumento que Dios utilice para ayudar a los demás. Pero para esto tenemos que ser humildes y tenemos que pedirle ayuda a Dios. Entonces, es decir, olvidarnos de nosotros para servir a Dios y servir a los demás. Entonces, la disciplina supone que desde ese mismo momento que nosotros ya hemos dicho sí a Dios, el llamado de Dios, porque Dios llama a quien quiera, evidentemente quiere salvarnos a todos, pero hay una predestinación, Dios interviene también. Entonces esto se puede entender a través de la Biblia. Lo dijo Cristo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. No porque Dios no quiera salvar a la gente, quiere salvarnos a todos, nos quiere a todos, como le dijo a Jonás, cuando fue a Nínive, pero evidentemente también tenemos que tener una predisposición a Dios. Esto es importante entenderlo, porque evidentemente con este libre albedrío, con esta libre voluntad que Dios nos da, que es extraordinario, ese don que nos ha dado, nosotros tenemos que decir sí o no. Él lo sabe, porque es omnisciente Dios, pero también nosotros podemos saber si realmente somos salvos cuando nosotros le decimos sí a Dios. A pesar de todo lo que nos ha ocurrido, a pesar de las tentaciones, de los ataques del diablo, de que pecamos, de tal, cuando nosotros siempre volvemos a Dios, ahí tenemos la prueba de que somos salvos y de que Dios nos ha predestinado para Él. Pero, ¿cuándo nos disciplinamos? ¿Qué es la disciplina? Y ahora lo voy a explicar, o intentar explicar, con la ayuda del Señor. La disciplina, que la podemos entender en todos los órdenes de la vida, es muy importante, quizás lo más importante, cuando estamos hablando de los temas de Dios y las cosas de Dios. La disciplina la tenemos que tener en el trabajo, la disciplina la tenemos que tener como ciudadanos, y la disciplina la tenemos que tener en la salud, en la comida, en todo. Y esto es muy importante. Tenemos que levantarnos a una hora determinada, los niños para ir al colegio, los un poco más mayores para ir al instituto, para ir a la universidad, para ir al trabajo. Nos cuesta muchas veces porque somos vagos por naturaleza, y esto requiere una disciplina de actuar bien porque nos inclinamos hacia el mal. Y entonces esta disciplina hace que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios. Tenemos que pedirle ayuda, porque recordemos las palabras de Pablo: sosteneos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto quiere decir que nosotros, por nosotros mismos, no tenemos fuerza ninguna. A todos nos asaltan las tentaciones, que cuidado, que las tentaciones no vienen siempre del diablo, vienen de nosotros, vienen de nuestra concupiscencia. Entonces tenemos que pedir ayuda a Dios, que nosotros no tenemos fuerzas. El que se piense que nunca va a pecar, que tenga cuidado porque va a caer. Esto lo dijo Pablo y es verdad. El que se piense que él por sí mismo lo puede todo, qué equivocado está. Y la famosa frase que decía Cristo, y es verdad, de que le sirva al hombre ganar todo el mundo si al fin pierde su alma. Hay mucha gente que se piensa que como es poderoso, que como tiene dinero, que como tiene poder, que como tiene gloria, que lo tiene, vamos a poner todo en el sentido, digamos, mundano, aunque evidentemente nadie lo puede tener todo, pues
da de lado a Dios y además se jacta, que esto es lo peor, y además lo hemos visto todos, de poderosos que se jactan como diciendo, yo no quiero saber nada con Dios porque yo no lo necesito y a mí me da igual ir al infierno. Esto ya es el colmo de la necedad. Y esto lo ha dicho alguien. Es el colmo de ser necio ya. Porque no sabe ni lo que está diciendo. No es más que un títere del diablo. Y cuando permitimos que el diablo con nosotros haga lo que le dé la gana, ya nos hemos convertido en un muñeco. Entonces, prefiero servir a Dios, ser sierva de Dios, que sierva del diablo. Porque los beneficios van a ser mucho más, porque Dios lo puede todo, hasta por inteligencia. Se dice, no sé si lo he explicado esto, me parece que no, que Cipriano el mago, era un hombre muy inteligente, practicaba la magia, y una vez le vino a ver un chico, un joven, y le dijo que él quería y pretendía los favores de una chica, y que a ver si él podía intervenir. Y él lo intentó, evidentemente con magia, ¿no? Con magia negra, con el ocultismo. Y viendo que sus esfuerzos no daban efecto, le dijo al chico, mira, yo no puedo hacer nada porque esta chica está con Dios. Esta chica es cristiana y por lo tanto no puedo ir más allá porque Dios la está protegiendo. Viendo Cipriano, y además esto que es verdad, viendo Cipriano, el mago, que no podía contra Dios, dijo, pues yo me prefiero ir con Dios que ir con este, que a fin de cuentas Dios es más grande. Y se hizo un mártir, se convirtió en mártir. Por lo tanto, esto es lo que tenemos que pensar, que desde el punto de vista de nuestra inteligencia que Dios nos ha dado, es mejor servir a Dios que servir al diablo. Y cuidado con estas cosas porque mucha gente te dice, no, si yo no creo, o sea, si yo no sirvo al diablo, si tú no sirves a Dios, tú sirves al diablo. O bien o mal. No hay el término intermedio. Es que yo no he hecho el mal a nadie. Por eso hay personas que el mundo, de alguna manera, piensan que son buenas y Dios sabe que no son buenas. Esto ya lo he hablado también. Porque conoce el interior y el interior nuestro está podrido. De la persona mejor que podemos nosotros, de alguna manera, imaginar. Porque para Dios no importa tanto el no matar, el no robar, el no sé qué, sino la intención. Nosotros ya hemos podido matar a una persona dentro de nuestra interior. Nos falta la ocasión, pero ya la hemos matado. Ya somos homicidas para Dios. Como robar igual. Hay gente que no roba porque no tiene la ocasión, pero robaría, si pudiera. Por lo tanto, ya eres un ladrón para Dios. Y la mentira igual y la tal. Por lo tanto, hay que tener una disciplina con la ayuda de Dios. Y la disciplina también se puede dar en otro orden de la vida. Por ejemplo, en el orden económico. ¿Cuánto cuesta ahorrar y cuánto cuesta sacrificarse para trabajar y ganarse un dinero? Y después el tirarlo lo puede hacer cualquiera. Además, esto también es una falta de caridad para con el prójimo. Miremos del que está alrededor nuestro, que puede tener una necesidad, y en vez de gastárnoslo nosotros alegremente, que yo no quiero decir que, hombre, algún capricho tenemos que tener, porque Dios también quiere que disfrutemos de lo nuestro, si nos lo hemos ganado, ayudemos al otro, que está necesitado. Entonces, ganarlo, o sea, gastarlo es muy fácil, porque todo el mundo sabe gastar dinero, pero ahorrarlo ya es un sacrificio. Y esto que los padres tienen que inculcar a sus hijos ya desde niños, pues que ahorre, que tal, esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque esto hace que haya una disciplina y que no nos convirtamos en manirrotos, que no nos convirtamos, pues eso, en pródigos y nos quedemos en la ruina. O seamos una carga para el gobierno o seamos una carga para nuestros parientes. Por lo tanto, esto es bueno para nosotros. Hemos visto a lo largo de nuestra vida mucha gente, y a lo largo de la historia, mucha gente que ha ganado muchísimo dinero, sobre todo estos que eran actores, cantantes, lo que sea, pero a montones de millones. ¿Y qué ha ocurrido? Que luego se han acabado y han acabado en la ruina. Muchísima gente en la ruina. ¿Por qué? Porque pensaron que siempre iban a tener dinero, que siempre iban a gustar, que siempre iban a tener adoración. Y no es así. Llega un momento, como no somos dioses, llega un momento que ya nuestro tiempo pasó
Cuanto más encumbrado, pues más se puede ver este ejemplo, y ya no les contratan y ya no les interesa a nadie y estas personas se arruinan. Ahora, si esa persona ha tenido una disciplina y ha dicho, bueno, yo ahora estoy ganando, pero voy a invertir mi dinero, voy a ahorrar, voy a dar al necesitado, sobre todo, Dios se lo tendrá en cuenta y no le dejará en la ruina. Pero porque él también ha tenido una voluntad, aparte de ayudar. Porque si somos tan egoístas que con lo que tenemos no ayudamos a otros, Dios va a decir, yo no te voy a dar nada porque tú te lo gastas en ti mismo. Y eres tan egoísta que yo no te tengo por qué dar nada. Cuidado con estas cosas. Está bien que ahorremos, está bien que miremos, pero también miremos al pobre y al necesitado, porque así nos irá bien en la vida y Dios nos lo tendrá en cuenta. Pero lo que iba a la disciplina, que todos tenemos tentaciones de tirar el dinero, de divertirnos. No es así, es normal. Oye, yo me lo he ganado honradamente, yo no he robado a nadie, pues yo también tengo derecho a vivir. Tengo derecho a hacer una comida, invitar a mis amigos o a los que amo, a los que quiero, a mi familia, tal. Y tengo, o comprarme algún caprichito, o regalar algo a alguien, que es mucho más generoso. Pero ese deseo de acaparar, Dios también lo hace por esto. Ese deseo de acaparar y acaparar y acaparar, ¿para qué? Si lo vamos a dejar todo aquí. Pero eso es así. Esto es el mundo. Pues hablaba del consumismo y no del el consumo. Evidentemente hay que tener un consumo, si no sería la ruina del mundo. El comercio es la ruina y a todos, de alguna manera, esto nos va a influir. Estamos hablando ahora, bueno, estamos viendo el Banco Central Europeo y la FED en América que están subiendo los tipos de interés para contener esa inflación que es que se disparan los precios. ¿Por qué? Porque si los créditos estaban bajos, la gente enseguida a tener créditos, a gastar, porque es barato, a gastar y a consumir y a consumir. Y eso hace, evidentemente, sube los precios. ¿Por qué? Porque si hay mucha demanda, los precios suben. Ahora, en cuanto la demanda baja, los precios bajan. Y ha de haber un control, en una economía de mercado no, pero un cierto control, una ayuda al necesitado, algo para que eso no empiece a dispararse. Hemos visto las medidas que nuestro gobierno, que está bien, ha tomado sobre las eléctricas y tal, porque la luz estaba ya disparada a unos extremos, que esto lo vemos en Europa, a unos extremos tan exagerados que incluso ya entre las personas pues que más o menos pueden vivir sin necesidad de ayudas y tal, ya empezaba a ser un engorro y una carga. Entonces, vemos cómo se tienen que tomar unas medidas para contener ese dispararse de precios. Claro que evidentemente hay gente que está aprovechándose de esto, muchísima gente, muchos empresarios, muchos supermercados, mucho tal, están aprovechando, ¿para qué? Para subir los precios. Y no les importa para nada, porque no tienen ninguna entraña, les da lo mismo a la gente, pues que haya personas que no puedan comprar. Ah, bueno, pues más caro. Cuando no se dan cuenta que esto va en perjuicio de ellos. ¿Por qué? Porque aparte de que los gobiernos pueden tomar medidas, también el consumidor no va a gastar. Y esto es un daño que se le va a producir. Pero esto es aquello del efecto dominó y el efecto en cadena. Si yo no compro, aquello se arruina, el precio se baja, con lo cual el intermediario gana menos dinero, el que tiene que vender los productos gana menos, el que lo produce. Por lo tanto, aquí hay ahí una bola que nos está perjudicando a todos. Pero lo que hay que decir es esto. También hay que tener una disciplina, por mucho que ganemos y en el sentido espiritual todavía más, que es a lo que voy. Es decir, si yo no tengo una disciplina de leer cada día la Biblia, ¿cómo voy a hablar de la palabra de Dios? Si yo no tengo fe, ¿cómo voy a hablar de la palabra de Dios? Si yo no tengo a Cristo, ¿cómo voy a hablar de la palabra de Dios? Primero tenemos que tener una fe, un respeto a Dios, un temor de Dios, un conocimiento de Dios y conocer a Dios, que es lo que decíamos, ¿no? No me sirve de nada saberme la Biblia como un loro, aprendértela de memoria, si después no sé ni lo que estoy diciendo. Y como siempre tenemos personas que saben más que nosotros en todos los sentidos y a lo mejor pues están más preparados que nosotros desde el punto de vista de Dios, pues tenemos que tener un cuidado. Yo lo he dicho muchas veces, yo no soy un pastor, yo no sé una teología perfecta y hay muchísima gente que sabe mucho más que yo, están más preparados y desde el punto de vista espiritual,
pero yo intento con esto dar el mensaje de Dios y el mensaje de salvación. Ayudar en lo que puedo, que es lo que yo pretendo. Yo no pretendo más. Pretendo ayudar y pretendo, porque yo soy cristiana y que soy creyente y quiero de alguna manera comunicar la palabra de Dios, predicar la palabra para que la gente se salve, para que la gente, esas dudas que son legítimas, esas preguntas que son legítimas sobre muchos temas, que además, y con esto termino, el mundo no te las va a responder, la Biblia te las responde. La Biblia te las responde todas. Y está comprobado que los científicos están diciendo que lo que dice la Biblia tiene razón. Que no es un invento, que tiene razón. Así como la ciencia se equivoca, porque tiene que ser prueba sobre prueba, y no es más que la limitación de la inteligencia humana, Dios no se equivoca. Nunca. Dios no se equivoca porque es perfecto en todo. Tiene una sabiduría impresionante. No hay más que ver el mundo, no hay más que ver los astros, no hay más que ver lo que ha creado. Y ahí veremos quién es Dios. Por lo tanto, confiemos en Dios. Ahora, pidámosle ayuda, porque a todo nos tira gastar, a todo nos tira hacer lo que nos da la gana. Pero tenemos que tener una disciplina y para esto hay que pedir la ayuda de Dios. Nosotros no podemos muchas veces aguantar todo lo que nos viene encima. No podemos aguantarnos a nosotros mismos, no podemos aguantar el trabajo, no podemos aguantar nada. ¿Por qué? Pues porque somos imperfectos. Porque lo que hace el prójimo es lo que nosotros vemos en nosotros mismos y esto nos da rabia. ¿No es así? Es decir, yo veo lo que hace la persona, digo, anda, pero si es lo que hago yo. Nadie está libre de pecar, nadie. Solamente Dios no peca y Cristo no peca. Pero los demás todos somos pecadores. Todos tenemos envidia alguna vez en nuestra vida, todos hacemos cosas malas, todos hacemos cosas feas y aunque la gente no lo vea, porque hay quien es muy hábil y se ha podido escaquear o lo ha podido esconder, Dios lo ve y tarde o temprano saldrá a la luz todo lo que se ha escondido. Tarde o temprano aquel que robó se descubrirá, tarde o temprano aquel que mató se descubrirá, como hemos visto muchas veces. Pasaron tantos años y se descubrió. Si tú hablas mal de alguien, tarde o temprano esa persona lo va a saber. Por lo tanto, cuidado con estas cosas. Si soy hipócrita, si tal, todo se descubre. Todo el mal que yo hago me va a venir a mí y voy a tener que afrontarlo y va a tener unas consecuencias malas. Y el bien que puedo hacer, que no lo hago por mí, sino por el Señor, y porque es Dios el que trabaja conmigo, si me he sometido a Él, si soy cristiana y tal, todo esto va a tener una recompensa para mí y va a tener unos efectos increíbles para los demás. Es lo que decía antes, que Dios nos usa, que es un privilegio que tenemos los cristianos si creemos en Dios y Dios nos va a usar para ayudar a otros y para, de alguna manera, atraerlos a Él. Pero que no es privilegio nuestro. Mis palabras son limitadas y, sin embargo, Dios nos ayuda, nos ilumina, nos da sabiduría, nos da inteligencia para poder hablar a otros. Recordemos cuando dice Moisés, Señor, yo no sé hablar, y Dios dijo, no te preocupes, que yo voy a obrar sobre ti. Y muchas veces nos cuesta el hablar a los demás porque necesitamos a Dios. Luego, no es nuestro mérito, lo que hacemos no lo hacemos muchas veces por nosotros porque nos cuesta, y sin embargo Dios trabaja en nosotros para que demos ese mensaje de salvación porque Dios nos quiere a todos. Por lo tanto, tenemos que tener una disciplina en nuestra vida en relación a los demás, en relación a todo lo que hacemos, porque todo tiene una importancia desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y cuidado de que esto tiene que ver con la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra, meditar la palabra, estudiar la palabra, disciplinarnos y pedirle ayuda a Dios en todo y sobre todo en aquellas áreas que nosotros fallamos, porque no podemos pedir ayuda a todo el mundo. Es Dios. Es verdad que Dios
nos da personas que nos van a ayudar porque nos aman y nos van a decir los errores que tenemos. Porque nosotros tendemos a creernos perfectos y no lo somos. Por lo tanto, con esto termino y esta es la reflexión que yo quería hacer sobre el tema de la disciplina en relación al cristiano, la disciplina del cristiano y la disciplina también en todas las áreas de nuestra vida. Y gracias por haberme escuchado.